Damos el paso ahora a nuestro compañero de la asociación, Luis García Domínguez, que nos va a hacer un relato del Congreso y las conclusiones. De 5 minutos. Bueno, como vamos así apretado el tiempo, pero esto es lo típico siempre en los congresos, con lo cual no hay ninguna excusa para ser breve, conciso e intentar no tanto hacer el relato, porque el relato me ocupa así como la mitad de la agenda, sino resumiros algunas de las ideas principales que se han vertido en este congreso. Le pusimos el nombre de Pensando en el futuro y tenía la doble acepción, ¿no? De alguna manera la FP nos sirve para pensar en el futuro, pero también queríamos pensar en el futuro de la FP, y yo creo que eso lo hemos cumplido con creces en las distintas ponencias que hemos tenido a lo largo del día de hoy y también en lo que pasó ayer, porque ya sabéis que para los que no estuvisteis ayer hicimos una parte fundamentalmente para los asociados que tenía que ver con dos cosas. Uno, ciertos temas organizativos que nos ha explicado esta tarde Joan Sarrión, y cómo pensamos, también pensando en el futuro, cómo pensamos que tenemos que crecer y cómo pensamos que tenemos que influir en ese futuro de alguna manera, porque los centros de FP somos esas trincheras, si me permitís la palabra, en ese lugar donde se está peleando pues parte del futuro de la economía del país y también parte del futuro de la educación y de tantas cosas de nuestra sociedad. Y estuvimos hablando de nosotros, estuvimos pensando cómo organizarnos, estuvimos pensando cómo llegar a más sitios, cómo estructurar esa comunicación y esas ideas de las que también tanto se han hablado. Y luego, una cosa que yo creo que es básica, en muchos casos hablamos de que queremos ser un lugar, un punto de encuentro de la formación profesional, pero también un altavoz de la formación profesional, y ser capaces de transmitir nuestras ideas. Y ya desde el último congreso hicimos un documento de propuestas, ahora hemos hecho otro documento de propuestas que también nos ha explicado Joan esta tarde y que todos tenéis, se dejó aquí esta mañana en cada uno de los asientos de este salón de actos. Y justamente estuvimos hablando de ello, y simplemente dedicar no tanto al contenido, que ya lo han explicado, sino lo importante, lo interesante que es que ayer, aparte de los centros que estábamos representados, hubo otras 2 o 3 personas por cada uno de los centros. Estuvimos hablando de cada una de las propuestas, modificando cada una de las propuestas, y de manera democrática y participativa elaboramos un documento que vamos a dar a conocer a partir de mañana, en cuanto podamos, a las administraciones, a los agentes sociales, a todos los que están implicados en la formación profesional, incluso a aquellos que están alrededor de la formación profesional, y también a los medios de comunicación, por supuesto, es decir, dar el punto de vista de los centros a los demás. Pero me interesaba puntualizar este aspecto de cómo lo hemos hecho, que me parece que cada día es más importante, como nos decía ahora mismo Pablo Peñalver. Bueno, una parte también para los que no estuvisteis. Luego tuvimos una agradable cena que nos organizaron los alumnos y profesores de la Escuela de Hostelería Superior de Madrid, de la Casa de Campo, como la conocemos todos los que vivimos en Madrid, un sitio emblemático de la formación profesional, y que fue un momento muy agradable, porque además se permite esa otra ponencia, como decía Joan hace un rato, que es la ponencia de poder relacionarnos, establecer red, hablar, comunicar esas ideas, ¿no? Decía un ponente a lo largo del día que cuando intercambiamos manzanas al final tenemos cada una manzana, pero cuando intercambiamos ideas al final tenemos 2 o incluso más ideas, ¿no? Bueno, pues se trató de eso, entre copa de vino y los platos maravillosos que nos hicieron esos alumnos de formación profesional en la escuela. Y ya empezamos el día de hoy, y bueno, pues algunas ideas os voy a dar. A primera hora tuvimos a José Antonio Gorí Golzarri, el presidente de Bankia, que nos habló de una cosa. Yo he subrayado solo casi una idea o 2 ideas de cada uno de los ponentes, y es que nos dijo que la educación es la mejor medicina para generar cohesión en una sociedad ahora mismo que está en cambio, incluso en convulsión si queréis, cambiando en tantos aspectos, estamos casi en pre-campaña electoral. Bueno, la educación y la formación profesional forma parte de ella, es una de las mejores medicinas, nos decía el presidente de una entidad bancaria, para cohesionar a la sociedad. Me pareció muy interesante, ¿no? Aparte de decirnos que estábamos en nuestra casa, ¿no? Porque el banco era de todos.
Luego nos dio la bienvenida María José, que nos ha acompañado durante todo el congreso, de alguna manera dinamizando el paso de los ponentes, y a la que le quiero agradecer las palabras que ha tenido para todos ellos y la dedicación para este asunto de ser el maestro de ceremonias, que tan difícil es. Así que muchas gracias, María José. Y inauguramos con la directora general de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado, que nos habló de algunos de los aspectos de la formación profesional en Madrid y algunas ideas: potenciar la formación profesional como eje económico, establecer que la innovación es consustancial a la formación profesional, que tenemos que orientarnos al mundo del trabajo y, sobre todo, decirnos que pues era un equipo nuevo y que estaba intentando hacer una nueva orientación para la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Una cosa muy interesante es, y eso deseamos, yo creo que casi todos los que estamos aquí como representantes de centros, es que quería que los centros fueran flexibles, y nosotros también, ¿verdad? Yo creo que la mayoría queremos que nos dejen flexibilidad y que la normativa, la regulación, luego digo una cosa al final de eso, no nos acogote y no nos impide hacer esas cosas maravillosas que nos acaba de contar el compañero de técnica, de cómo están organizando los centros en el País Vasco, o cómo, por lo menos, cuál es la dirección y cuál es la visión hacia la que queremos. Efectivamente, coincidimos con la directora general que queremos más flexibilidad y que se permita más flexibilidad a los centros para poder innovar, adaptarnos, etcétera, etcétera, todas estas cosas que hemos dicho hoy, ¿no? Subrayo de Juan Carlos Tejeda, del ponente de COE, del director de formación de COE, el que, bueno, lo han dicho y luego ha habido un turno de debate muy interesante, pero que la formación profesional en España es muy buena. Nos lo dicen el representante de nuestros empresarios, es decir, no todos nuestros alumnos van a trabajar por cuenta ajena, pero muchos de ellos van a trabajar por cuenta ajena y trabajan en las empresas representadas en la patronal por antonomasia, en la COE, y nos dice que la formación profesional en España es muy buena. Y además me ha interesado muchísimo toda la disertación que ha hecho sobre ese futuro pseudolibro blanco que se está elaborando a través de uno de los proyectos, que me parece de los más interesantes que nos ha contado, en el que también participa FP Empresa y que tiene que ver con esos grupos de trabajo en el que hay distintos ámbitos e instituciones, y en el que se nos hablaba de que la formación profesional dual, de la que se ha hablado mucho hoy, solo puede ser, lo ha dicho ya Joan, si es formación profesional de calidad y si remuneramos, es subrayado dos cosas, porque lo dice el representante de la COE, remuneramos a los aprendices como se merecen, y también remuneramos o reconocemos a los tutores de las empresas por la labor que están haciendo, si es que la labor es de formación, que es algo que se ha subrayado repetidamente aquí. No podemos hablar de una formación dual si no forman las empresas, si no se forman las empresas, y por tanto hay formadores en las empresas, ¿no? Esa es otra idea interesante. De las ideas fuerzas que ha dicho de ese probable libro blanco interesante, que tiene que haber, que es una estrategia de país, que no debe ser una moda. Estamos acostumbrados en formación profesional a que cuando se le ocurren a nuestras instituciones responsables políticas que tenemos que ir hacia un sitio, pues se pone de moda y ya sabemos que cuando pase la tormenta, en 4 o 5 años, aquello se olvida y ya estamos a otra cosa, que es a lo mismo de siempre. Pero como no se trata de eso, pues que no debería ser una moda, que debería ser estrategia de país, que para hacer esto importante no se puede imponer, se tiene que consensuar, palabra de moda también en los últimos meses, que tiene que ser ordenada y que tiene que tener un marco común y que tiene que ser atractiva para todos, incluyendo las empresas. Muy interesante también la ponencia de Federico de SEPES, donde, bueno, fundamentalmente que nos ofrecen, que es algo que el otro día ayer mismo estábamos hablando, ¿dónde nos enteramos qué está pasando con los titulares de formación profesional? ¿Sobran? ¿Faltan? ¿De cuáles? ¿De qué sitios? Bueno, yo creo que es un reto por parte del Servicio Estatal Público de Empleo de que esas fichas y esos estudios sectoriales de los que nos han hablado y esas cifras que a veces están ocultas, que se hagan transparentes, que nos lleguen y que podamos orientar, primero antes de llegar a los centros de formación profesionales y después a lo largo de la vida, dónde están las necesidades de formación, dónde están los nichos de mercado, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es una reflexión también interesante, ¿no?
En cuanto a María Goretti Alonso de la SEPIE, subrayo dos cosas, las dos novedades. Yo creo que la mayoría de vosotros que tenéis programas europeos ya conocéis cómo funcionan y la complejidad que tienen. De hecho, uno de los puntos que tenemos en el documento, ¿verdad? Lo que reclama es mayor ayuda financiera, especialmente para los chicos de los grados superiores, y otra cosa, simplificación. Pero interesante, novedades a esa exigencia que hacemos de que se simplifique. Bueno, pues parece que se han dado cuenta que para los proyectos de innovación es imposible que los centros pequeños podamos participar, y si participamos nos dejamos la mitad de las fuerzas y la energía del centro en esto. Por tanto, parece que la vía de esa novedad, que son los proyectos de intercambio de buenas prácticas, etcétera, etcétera, a nivel europeo, esperemos que sea más sencillo. Y también la novedad de la carta BED, que es una novedad, y esa apertura de un nuevo plazo para los grados medios, que parece ser que aquellos centros que no hayáis solicitado movilidades para grados medios se podrá hacer hasta octubre. En cuanto a nuevas estrategias, Agustín Aguirre Andonegui de Técnica pues nos presentó primero ese vídeo sobre Técnica que suscitó inmediatamente murmullos. La gente de la sala empezó a decir: Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Y ya avisó luego que no era así todo, y que había centros de todos tipos, y que, bueno, que era un poco el camino hacia donde se quería llegar. Y sobre todo nos estuvo hablando de algo que nos habla ahora mismo también Pablo Peñalver, ¿no? Nos han estado hablando de un poco transformar los espacios, las personas, los centros y las estructuras para trabajar fundamentalmente en aprendizaje colaborativo basado en retos. Que esa es, de alguna manera, es la cosa que están ahora, ¿no? Cómo, de alguna manera, el asunto es no tanto, de alguna manera, dar soluciones, transmitir información, sino suscitar preguntas en los alumnos, porque esas preguntas realmente son las que van a incitar después a que quieran aprender, ¿no? Y me parecía que también esos centros de los que nos han estado hablando y esos nuevos espacios, volvemos otra vez a palabras claves a lo largo del Congreso, y es que tienen que ser abiertos, tienen que ser flexibles, tienen que ser confortables y tienen que estar conectados. Ahí es hacia donde parece que quieren ir los centros de formación profesional del País Vasco, y creo que es un buen referente y creo que es un buen camino. Y en una de las diapositivas, ¿no?, nos decía hacia dónde vamos. Bueno, pues creo que puede ser un muy buen camino, no solamente para la comunidad del País Vasco, sino para el resto de comunidades. Mercedes Chacón, la directora de FP Dual de Bankia, nos expuso cuáles son los distintos proyectos que tiene Bankia con la formación profesional, con su apuesta. De hecho, este congreso es una muestra de ello, pero he subrayado una de sus ideas, y es, en ese buscar el sentido de las palabras y el utilizar estudiante, hablar de que el estudiante tiene que ser el gestor de su propia formación, y vuelvo a coincidir con lo que nos comentaba el responsable de Técnica y con lo que nos decía también de alguna manera Pablo Peñalver al final, ¿no? Es importante también que esa formación, yo entiendo que la formación dual que está proponiendo Bankia, que le ponen un signo más, es porque están hablando de una formación profesional dual en la que muchos estaríamos de acuerdo si lleva ese más, y estamos hablando de ese valor añadido en las empresas, y estamos hablando de esa dignificación. No estamos hablando de unas prácticas extendidas, ni estamos hablando de cualquier otra cosa que ya conocemos y que no nos añade ningún valor más a lo que ya tenemos o lo que estamos haciendo en las aulas. Tiene que ser algo que nos permita realmente dar respuestas a problemas que no teníamos. Alfonso Luengo, que vino también muy rápidamente y a mucha velocidad, ¿verdad?, y que hablaba al principio de cosas que daba por supuestas que conocíamos, aunque no todo el mundo lea todos los días los periódicos, o a veces los leemos así en diagonal y pasamos por encima. Aparte de descubrirnos que el fraude puede ser un viento de cola para mover las cosas, fundamentalmente lo que nos habló es de cómo pues la antigua Fundación Tripartita cambia, y a partir de esa Ley 30 del 2015, ¿verdad?, pues va a cambiar lo que es la formación para el empleo,
y va a cambiar de alguna manera las reglas del juego. Y yo subrayaba algunas cosas interesantes porque está por ver. Él mismo nos ha dicho que el desarrollo normativo está pendiente. Una cosa muy interesante para nosotros es que parece, ya no está el compañero de Huelva, pero esperemos que lo pueda ver y que sea verdad, es decir, no solamente él, sino todos los demás, que efectivamente los centros de formación profesional, de una manera u otra, coordinados o consorciados o como sea, podamos competir de una manera digna en esa formación para el empleo y que realmente pongamos en valor cosas que ya tenemos, como lo que contaba el compañero, que me parece que lo podemos pensar todos, que un centro con esas instalaciones, con ese conocimiento, con ese saber hacer, esté cerrado desde las 3 hasta las 10 de la noche, pues no tiene ningún sentido que luego lo estemos invirtiendo de otra manera. Pero bueno, importante que se pueda enfocar la formación a la contratación, parece que es muy muy importante, la libre concurrencia y que sobre todo subraya la parte no oscura, la leyenda oscura de la Fundación Tripartita. Es verdad y está reconocido en todos los ámbitos que es un sistema solidario entre empresas grandes y empresas pequeñas, como un valor, una fortaleza de esa fundación, y es solidario también con los desempleados y que es el lugar, y debería ser un lugar privilegiado para el diálogo social, que tan interesante es cuando hablamos de cohesión social también, ¿no? Y un dato importante que a veces se nos escapan las cifras, solo con las cuotas que pagamos de formación son 1.600 millones de euros de formación para el empleo, o sea que no es ninguna broma, tampoco lo estamos hablando. Me interesaba subrayaros eso porque a veces se nos quedan las cosas como en abstracto. No, estamos hablando de una cosa que tiene un fondo o va a hacer una inversión de 1.600 millones con algunos añadidos, parece ser, porque tenían remanente, ¿no? Bueno, y por la tarde, bueno, lo primero de todo fue el reconocimiento a la trayectoria de Jorge Arévalo y la entrega de ese nombramiento de presidente de honor y ese apoyo que hace siempre tan implícito, tan explícito Jorge Arévalo a esta asociación y a la formación profesional. Y luego quien recogió el nombramiento, Nicolás Sagarzazu, nos explicó de alguna manera cómo son los centros vascos o hacia dónde quieren ir, y fundamentalmente hablaba de esas 3 cosas que están coordinadas, que son los centros, las asociaciones y una viceconsejería muy sensible, ¿verdad? Que nos da muchísima envidia a la mayoría de los centros de los distintos territorios. Y alguna idea, bueno, yo creo que quizá lo más importante es que el modelo del País Vasco es una combinación entre formación, innovación y emprendimiento, y que los centros no son solamente esos lugares, contenedores llenos de aulas oscuras o opacas, ¿no?, donde se hacen cosas y se transmite información, sino que tienen que estar abiertos, donde se forme para la innovación y el emprendimiento. Joan Sarrión nos presentó a la asociación, a los que no sois socios y estáis hoy aquí como congresistas, y nos animó a los que no estáis, pues que os hagáis de la asociación, porque ahora mismo somos 120 y tantos. Si en vez de 120 y tantos el año que viene venimos como 220, pues en vez de ser un portavoz chiquitito, pues seremos un portavoz más grande, y si en vez de ser un lobby chiquitito que caemos en poco, pues igual nos hace falta un transatlántico, algo así. Es decir, si crecemos nos escuchan, ya nos escuchan y somos referentes, somos la única asociación de formación profesional que hay en toda España. Y si en vez de ser 120 somos más, pues mejor. Así que los que no estáis, apuntaros, y los que estáis, hacer proselitismo. Ponéis la chapa y hacer proselitismo por las calles. Bueno, importante el portal, que arranca en muy poco y que los que sois socios os llamarán y os avisarán para saberlo. Y finalmente tuvimos a Pablo Peñalver, que nos habló de emprendimiento en FP, y me pareció muy interesante ese giro de pasar del plan de negocios a pasar a esta otra manera de innovar o de crear negocio, pero pensando de otra manera, ¿no? Con 2 herramientas fundamentalmente, que era la llamada Lean Startup, que él la ha traducido, ¿no?, como lanzar ideas para aprender, y el Design Thinking, que sería de alguna manera entrenar el pensamiento diferente o los otros pensamientos no habituales. Eso es lo que ha dado de sí el Congreso, que no está mal, ahí parece muy interesante. Y de manera de conclusión, diríamos en primer lugar que el denominador común que yo he tomado nota aquí después de todos estos apuntes, en primer lugar, es que los centros de formación profesional tenemos que tomar la iniciativa. Una de las maneras es asociarnos, porque somos chiquititos.
y lo decimos constantemente, el más grande a lo mejor tiene 3.000 alumnos, pero somos muy pequeños y no se nos ve si estamos separados. Si estamos juntos, obtenemos cierta visibilidad, pero aún así tenemos que tomar la iniciativa. Los centros que están parados sin hacer nada no van a ningún sitio. Esto es la conclusión del Congreso, nos lo han dicho por aquí, todos son expertos, con lo cual algún caso les deberíamos de hacer. Porque además el mundo cambia y va a cambiar queramos o no queramos. Como el mundo cambia, tenemos que tomar la iniciativa y adaptarnos al cambio. Si nos dan flexibilidad para ello, fantástico. Y si no, ya sabemos todos los que estamos aquí caminar por el alambre, porque lo hacemos todos los días y cada uno en su centro, esas comunidades educativas se inventan para poder ser flexibles, incluso aunque tengamos encima una especie de, ¿cómo se llama eso de los loqueros? Las camisas de fuerza, ¿no? Nos ponen una camisa de fuerza, que son unas leyes tremendas y unos reglamentos y unas instrucciones, pero necesitamos aún así tomar la iniciativa. Porque efectivamente la FP sirve para pensar en el futuro y porque pensando en el futuro probablemente la FP sea una de las soluciones, es decir, que estamos en ese doble camino. Las 4 ideas motrices de todo el Congreso han sido que nos es necesario colaborar los centros con el entorno, especialmente con las empresas, pero con todo el entorno, abrirnos al entorno. Lo han dicho, de los 9 ponentes, lo han dicho 7 ponentes. Lo siguiente sería, lo han dicho 5 en este caso, que tenemos que cambiar el paradigma. Esto nos lo han dicho muchísimas veces, pero la enseñanza-aprendizaje ya no es aquello. Alguien ha hablado del siglo XIX, me ha gustado lo que decía Pablo Peñalver sobre que enseñábamos a repetir, porque efectivamente los procesos tayloristas y fordistas de la revolución industrial pues estaban en eso, pero es que estamos en otra cosa. Se acabó Ford y se acabó Taylor. Estamos en otra era y obviamente tenemos que cambiar el paradigma. Si no cambiamos, nos cambian o nos disuelven. O sea que eso dicen, ¿eh? Yo soy simplemente el relator, no son mis ideas. Y importantísimo también, porque lo han reclamado desde distintos ámbitos, y eso es lo que hacemos nosotros con este documento, necesitamos apoyo. Tenemos que tomar la iniciativa, pero necesitamos apoyo. Y aquí estamos hablando de la sociedad en general, pero bueno, al fin y al cabo los que tienen la chequera y los que tienen el boletín oficial son las administraciones, las distintas administraciones en sus distintos ámbitos. Y finalmente, se ha repetido la palabra flexibilidad, y yo me la tomo por la parte positiva, porque hay flexibilidades que son así como hacer contorsión y meterte dentro de algún sitio raro. No, flexibilidad para adaptarse, es decir, que nos tenemos que adaptar y también tenemos que pedir otra vez y finalmente adaptación a la norma. Así que ya solo me queda una cosa, dichas esas ideas motores, es dar las gracias a toda la gente que hay aquí, un minuto, gracias, dar a todos los que habéis aguantado, incluso el tostón que os acabo de dar. Especialmente yo quiero dar las gracias al equipo de técnicos que ha hecho posible también lo que está por aquí. De hecho, fijaros, los técnicos que tenemos por aquí de audiovisuales son de una empresa que teníamos en el vivero en mi centro. Yo soy el director del Instituto Puerta Bonita, pues por aquí están los chicos de Daiquiri Corporation, los tuvimos, se llaman así, aunque sean audiovisuales, no hacen cócteles. Y bueno, pues tiene una empresa de audiovisuales que se dedican a estas cosas también, ¿no? Pero bueno, como no puedo dar las gracias a todos, lo digo en general a las comunidades educativas de los centros de Madrid que nos han ayudado a organizar físicamente esto, a la gente de Bankia y a la gente de la asociación. Gracias a todos y nos vemos el próximo año.